Buenos días, oyentes de Voces de Lucha. Hoy desde la Juventud Guevarista queremos compartir nuestra declaración por el pasado 14 de junio. Un 14 de junio de 1928 nacía Ernesto Guevara. Aún no era conocido como el Che, sobrenombre que se le daría por su modismo argentino, pero que hoy en día basta con pronunciar para convocar mil y una emociones en la gente. Che Guevara, asesino y terrorista, dirán aquellos cuya conciencia carcomida por la ideología burguesa no les permite salirse de la caja, promoviendo una propaganda que sin dudas ataca directamente a una de las personas que gracias a su praxis revolucionaria hizo temblar a la clase dominante. Obviamente, no pueden desconocer lo que en cada uno de esos procesos revolucionarios en los cuales participara el Che, la esperanza y enseñanzas que vemos aquellos quienes seguimos los pasos del guevarismo. Che Guevara, el aventurero que se convirtió en guerrillero, reducen algunos que limitan la revolución en socialismo a ideas deformadas y oportunistas, a una estética, acciones sin objetivos estratégicos más grandes, que no trabajan en realidad en construir un mundo mejor, porque no pueden ver más allá del hoy y la tarea inmediata, las cuales, en la mayoría de los casos, mientras reivindican la figura del Che, hacen añicos las ideas que él mismo promovió, hablando de revolución y socialismo, y con una práctica que concilia con el capital y pretende humanizar, entre comillas, porque no se puede humanizar, el sistema capitalista. Ninguno de esos son el Che que queremos levantar desde nuestro espacio. Un principio fundamental que seguimos es el de no levantar personas, sino ideas. Las ideas hay que cultivarlas y trabajarlas día a día. Hay que cuestionarlas y estudiarlas. Tienen que crecer y ser parte de cada acción, desde la más pequeña a la más grande. Nosotros nos reivindicamos guevaristas, no solo pensando en el Che como persona, como hombre que sí, con cada acción militar, política, social, entre otras, nos dejó enseñanzas que intentamos respetar y aplicar en nuestras propias acciones, contextualizadas a nuestro tiempo, sin mecanicismo ni dogmatismos, sino también y quizás principalmente en aquella ideología que siguió e impulsó el Che, como revolucionario que luchó dejando la vida por un mundo mejor. Es que, a pesar de que han pasado ya tantos años de que Guevara pusiera en práctica sus ideales, aún consideramos que los mismos continúan teniendo plena vigencia, por esto nos reivindicamos guevaristas. Han pasado años desde su experiencia en Cuba, el Congo, Bolivia y cada país en América del mundo que contó con su presencia, y sin embargo el ideario guevarista continúa siendo una guía para la acción. Entonces, ¿por qué guevarismo? ¿Cuáles son esas ideas que elegimos tener como guía en nuestras luchas? Difícilmente en poco espacio podemos hacer una síntesis que resuma todo el aporte guevarista. Sin embargo, a partir de la coyuntura a la cual asistimos en nuestro país, nuestra América y el mundo, consideramos oportuno en esta ocasión detenernos en la vigencia del humanismo y el internacionalismo que promoviera con su propio ejemplo Guevara. Esto implica en este caso no andar en sus aportes en el plano económico, el aspecto militar, etc., que obviamente merecen ser desarrollados en otras oportunidades. Como decíamos, sin dudas, una de las principales ideas vigentes que tiene que ver con el humanismo. El humanismo guevarista no debe confundirse con las desviaciones burguesas que acompañan el término. Consideremos algunas de las frases del Che relacionadas a este aspecto. El Che, en una carta a sus hijos, planteaba lo siguiente: sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Esa era la frase del Che en la carta a sus hijos en 1965. En una actualidad donde la ideología burguesa corrompe hasta los espacios de militancia de aquellos que pretendemos abonar el camino revolucionario, donde el individualismo prima sobre lo colectivo, es fundamental cuestionar cada acción y pensamiento para no caer en la deshumanización nuestra y de nuestros compañeros de clase. Quienes queremos luchar por la revolución no podemos normalizar o hacernos insensibles a la injusticia, a ninguna injusticia, desde la masacre del pueblo palestino hasta la muerte de las personas que duermen en la calle de nuestra ciudad, la violencia e injusticia que se ejerce sobre aquellos que se mueren de hambre o frío, o aquellos que viven sufriendo día a día, sobre aquellos que trabajamos y nos rompemos el cuerpo y el alma para que otros se llenen los bolsillos. Que la violencia que ejerce la burguesía y este sistema capitalista sobre nuestra clase y nuestro pueblo todos los días nos indigne, nos movilice en lo más profundo y sea el motor de nuestra acción y lucha revolucionaria. Ese es el humanismo guevarista, tan vigente hoy como en todo
como durante todo el tiempo que el Che lo profesó. Sin duda, atravesados por un individualismo brutal donde se naturalizan las atrocidades que recién mencionábamos, los guevaristas debemos ser capaces de demostrar a nuestra clase y sectores populares que otro sistema es posible, de construir, que no somos utópicos cuando reivindicamos la necesidad de la revolución y el socialismo. Utópicos son quienes quieren convencer a las masas de que se puede humanizar el capitalismo. No se puede creer en la burguesía. No se puede creer que la burguesía es capaz de convivir de manera armoniosa con sus explotados. No es posible creer en que los intereses de los explotadores coincidan con los intereses de quienes somos explotados, de quienes nos explotan. Claro está, si pensamos en el Che y su ideario y reivindicamos la vigencia de su ideario, tenemos que referirnos al internacionalismo y su énfasis en la lucha contra el imperialismo. En su reconocido mensaje a los pueblos a través de la tricontinental, el Che planteaba lo siguiente. Hay que tener en cuenta, la cita ahora sí, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa del capitalismo, y que hay que batirlo en una gran confrontación a nivel mundial. La finalidad estratégica de esta lucha debe ser la destrucción del imperialismo. La participación que nos toca a todos, los explotados y atrasados del mundo, es de eliminar las bases de sustentación del imperialismo. El elemento fundamental de esta finalidad será entonces la liberación real de los pueblos, liberación que se producirá a través de la lucha armada en la mayoría de los casos y que tendrá en América Latina, casi indefectiblemente, la propiedad de convertirse en una revolución socialista. Estas palabras las decía el Che en ese mensaje a la Continental en 1967. Estos planteos de carácter leninista son fundamentales y de los aportes más importantes del guevarismo. Toda persona que quiera luchar por la revolución y el socialismo debe saber que no se puede hacer en un solo lugar, sino que la solidaridad internacionalista debe extenderse a todos los pueblos del mismo modo que la revolución mundial. Eso lo sabía el Che, que en su lucidez criticaba las desviaciones nacionalistas en las que cayeron las revoluciones cubanas y soviéticas que le reclamaba a la URSS, el Che, por armas y ayuda práctica sin ataduras para los pueblos que luchaban por la liberación, ya que sabía que reclamar algo a cambio, sea compensación económica o sometimiento, era caer en lógicas burguesas y no abonar verdaderamente el camino del socialismo. La solidaridad internacionalista contra el imperialismo, entonces, es uno de los pilares fundamentales del guevarismo. Y en esto se incluye la lucha contra aquellos que representan los intereses del imperialismo en cada nación. Debemos enfrentar por ello la idea, de la cual Guevara ya insistía, en la nula posibilidad de pensar en algún tipo de alianza con las burguesías nacionales, las cuales se encuentran encarnadas en sus intereses con la burguesía imperialista y en cada uno de nuestros países ataca las condiciones de vida y de trabajo de nuestra clase. A nivel internacional y nacional, la tarea es la lucha contra el imperialismo y todos aquellos que representen sus ideas. Es por eso que desde nuestra organización hacemos tanto énfasis en nuestro enfrentamiento a las políticas frente amplistas y a quienes le hacen seguidismo directa o indirectamente. En nuestro país, todos los partidos que participan de la administración del Estado son cómplices del sometimiento al imperialismo. Desde Mujica, Tabaré Vázquez, abrazados con Obama, Biden y todos los otros que pasaron y vendrán. La firma de contratos millonarios con multinacionales como UPM, Google y tantas otras, con exoneraciones de impuestos y otras facilidades de por medio para que puedan explotar tranquilos nuestra tierra y a nuestros compañeros de clase. El pago de la deuda externa, que para lo cual se destina más del 60% del PBI de nuestro país hace ya muchos años, mientras miles se mueren de hambre y frío, mientras a millones nos explotan para mantener esta maquinaria. Los representantes de los intereses de la burguesía imperialista en cada uno de nuestros países, obviamente, son cómplices entre sí. Cooperan desde lo político, económico y militar. Los de nuestro país apoyando el sionismo en el genocidio que lleva adelante Israel contra el pueblo palestino. Es cómplice en nuestro país cuando envía tropas a ser partícipes de la ocupación y castigo contra los pueblos de Haití y el Congo. El internacionalismo de nuestra clase es propio del ADN de la misma. No hay fronteras nacionalistas para quienes somos explotados y oprimidos en este sistema. Debe ser una acción constante de nuestra política, la solidaridad con cada explotado y oprimido de nuestra América,
y el mundo, y en ese proceso debemos ser consecuentes con el enfrentamiento a quienes defienden los intereses del imperialismo en cada rincón, atacar lo que el imperialismo considera como la base de su sustentación económica. Por esto también decimos que el guevarismo es necesario y tan válido hoy como ayer, por esto y otras cosas. Desde estas ideas es que asumimos que la lucha es contra el imperialismo, como decía Lenin, la fase superior del capitalismo. Y una vez que consideramos esto, los enemigos de nuestra clase y nuestro pueblo son claros. En el camino por la revolución y el socialismo debemos luchar contra el imperialismo y todos sus representantes y defensores. La vigencia del ideario guevarista nos guía, su praxis, la acumulación de la experiencia de lucha, los aportes teóricos nos obligan a decir que si nos reivindicamos guevaristas debemos luchar por la revolución y el socialismo. Muchas gracias, oyentes. Nos estaremos encontrando la semana próxima.